Mateo 24, 10 y 13, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que esta palabra no regrese a usted vacía, Señor, sino que dé fruto para los corazones que vamos a enviar en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a tratar de poner este video, a ver si nos ayudan con el sonido. Levante el sonido. Hablemos en esta, sin lugar a dudas, este pasaje que acabamos de leer. Es uno de los pasajes proféticos que hasta muchos años atrás, no muchos, muy pocos años atrás, todavía los teólogos, los escatólogos, no lo entendíamos. Y es que ese es el momento histórico que estamos viviendo. Ha sido los momentos que estamos viviendo los que están dando la propia interpretación de lo que muchas veces no lo entendemos. Y uno de esos, esa parte. Dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. A ver, dígame, ¿dónde se está cumpliendo? ¿En qué parte cree usted que se está cumpliendo al pie de la letra esa profecía en este momento? A ver, dígamelo. Quiero que participen. ¿En qué? No. ¿En qué parte? 100% ahí está profetizado. Mire, pero hace unos años no lo podíamos entender. ¿En qué parte? No. ¿Dónde? No. Tiene que ver con la iglesia global. Redes sociales. Exactamente ahí está la profecía de las redes sociales. Porque las redes sociales, lamentablemente, la iglesia está siendo, ¿cómo se puede decir? Ustedes son fanáticos, que sean evangélicos del fútbol. Sobre todo cuando está la eliminatoria de Chile y sobre todo si Chile tiene la posibilidad de ir siempre y cuando Argentina esté asegurado. Porque si Argentina no está asegurado, de fijo que Chile no lo van a mandar aunque clasifique. Estamos hablando de la corrupción, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle es que si podemos hablar en esos términos, el diablo está metiendo un gol a la iglesia con las redes sociales. Lo vamos a hacer en equipo de enseñanza esta noche. Porque creo que nuestra iglesia no estaba preparada para enfrentar la crisis de las redes sociales. Lamentablemente las redes sociales nos están desbaratando a la iglesia. Y es allí, solo allí, es donde entendemos que eso se está cumpliendo. Porque en lugar de que estemos usando las redes sociales para la predicación, para la expansión del Evangelio de Jesucristo,
para ampliar el conocimiento de las palabras del Señor Jesucristo, todo lo que estamos viendo en las redes sociales es un enfrentamiento entre los mismos evangélicos. Nos estamos literalmente desbaratando, destruyéndonos nosotros mismos en estos momentos. Lastimosamente, los últimos 10 años, porque esta crisis viene del 2010 para acá, los últimos 10 años, es triste, es doloroso ver a la iglesia evangélica desbaratándose entre ustedes mismos. Y son ustedes los que están dedicando y poniéndole like y compartiendo las debilidades, los errores de sus iglesias. Vuélvalo a leer, ahí está. Y unos a otros, muchos tropezarán entonces. No está hablando de los inconversos, ahí no está hablando de los inconversos. Está hablando de nosotros, la iglesia. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y lo hacemos con orgullo y decir, y el pastor chileno tal, y el pastor fulano de tal, y lo hacemos con orgullo nosotros entregándolo. Y como que nos alegramos cuando un pastor o cuando un cristiano cayó, como que nos alegramos cuando debe ser todo lo contrario. Una vez venía volando todo el tiempo estoy montado en los aviones. Venía con un muchacho que es un ex marín del ejército de los Estados Unidos de América. Hoy es un predicador. Me decía, Bolaine me decía, una de las cosas impactantes en el ejército, tengo muchos, me toca a veces ministrar a soldados. Una de las cosas que es lindo en los marines de los Estados Unidos, en esos barcos que hay 5,000 soldados. He estado muchas veces en esos barcos de 5,000 soldados, toda una ciudad entera dentro ahí. Y me dijo, y allí de todo, se pelean, se agarran a golpe y de todo lo que usted quiera. Pero cuando uno de ellos cae en manos del enemigo, todos los del barco se olvidan de las diferencias. E inclusive, dijo, están dispuestos a morir por rescatar a su compañero que ha sido cautivo, capturado por sus enemigos. Hacen hasta lo imposible, e imposible, están dispuestos a morir por rescatar a ese compañero del ejército. Eso es algo impactante, me decía este marín, algo que siempre me ha impactado a mí del ejército de los Estados Unidos de América. Que entre ellos pueden tener problemas, entre ellos se pueden agarrar a golpes, se pueden hacer todo, pero cuando el enemigo viene y quiere atacar a uno de nosotros, ataca a todo. Pero la iglesia evangélica es todo lo contrario, parece que nos alegramos. Cuando el hermano, cuando la hermana, cuando el pastor o el pastor cayó. Y como que queremos hundirlo más rápido, más posible. Y esa es la verdadera crisis que estamos viviendo en estos últimos años, en este tema que quiero tocar, decadencia moral. Porque si la iglesia está pasando esa crisis, imagínense entonces cómo está el mundo. ¿Qué podemos esperar del mundo si la misma iglesia está pasando crisis? Si la misma iglesia no somos fieles entre nosotros mismos, si nosotros mismos nos traicionamos, ¿cómo queremos que el mundo sea fiel? Es triste, es doloroso. Vernos peleándonos en las redes sociales. El domingo antepasado estaba en Connecticut, en New Haven, Connecticut, allá cerquita de Nueva York. Una iglesia preciosísima, pero preciosa. Iglesia grande, fue la primera iglesia de Asambleas de Dios. El 95% de los miembros son puertorriqueños. Y estos puertorriqueños es una iglesia de muchísimos profesionales, muchos médicos. Y cuando estábamos allí con todos ellos, me dicen, todo el grupo de médicos me dijo, una de las cosas tristes, me dijo, que nos duele a nosotros como profesionales, es ver a los evangélicos peleándose por fiestas de Navidad, por fiestas de esto.
¿Por qué se ponen a pelear en cosas que no deben de pelear? En las redes sociales en los últimos años, de los testigos de Jehová, múltiples de nuestros propios maestros de instituto bíblico se han alimentado de esas enseñanzas. El resultado, nos están poniendo a pelearnos entre nosotros mismos, desbaratándonos nosotros mismos. Y eso provoca traición entre nosotros mismos. Y si nosotros mismos nos traicionamos, ¿qué tenemos que pedir del mundo? Si nosotros, que somos la luz del mundo, estamos dando, en lugar de dar luz, estamos dando tiniebla. Cuando la iglesia somos la luz del mundo. Bueno, eso no quiere decir que la iglesia somos perfectos. Claro que venimos a la iglesia porque somos imperfectos. Recuerdo la primera vez, y lo recalco, y lo voy a seguir recalcando, la primera vez hace 42 años, mi primera iglesia que pastoreé era un jovencito. Me llegó una pareja, unos señores, nunca se me olviden, de estar ya con el Señor. Me dijeron estos dos señores, él y su esposa, señores ya, me dijo, tengo 20 años ser evangélico, me dijo. Y ya recorrí todas las iglesias aquí de Sabana Grande, allá en Honduras. Me dijo, y en todas he encontrado errores. Me dijo, espero en esta iglesia sentirme mejor. Era un jovencito, yo era mi primera experiencia de pastor. Cuando él me dijo eso, los dos señores, yo era un pollito a la par de ellos, tenían 20 años de ser evangélico, yo apenas estaba comenzando el ministerio y convertido, también recién convertido. Pero inmediatamente saqué y le dije, ¿sabe qué, Señor? Usted dice que todas las iglesias de Sabana Grande ya las recorrió y en todito encontró errores. Le quiero decir también que también va a encontrar errores en esta iglesia. Porque si usted va a la iglesia a buscar errores, los va a encontrar a montones. Pero si usted va a buscar palabra y si va a buscar a Dios, va a encontrarlos también aquí. Porque a la iglesia venimos no porque somos perfectos, sino porque somos imperfectos. Venimos a buscar la santificación, venimos a buscar que Dios nos hable a través de su palabra, porque la palabra es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Venimos a ayudarnos entre los unos a los otros. Oh Dios, ¿qué hubiera hecho el grandísimo, el tremendo apóstol Pablo si hubiera tenido esta oportunidad gigantesca que estamos teniendo los evangélicos de las redes sociales? Gigantesca, ¿por qué? Porque antes, para poder que nos escucharan en algunas comunidades aquí cerca, teníamos que alquilar un programa radial y pagar. Y se escuchaba hasta ahí nomás. Ahora no tenemos que pagar ni un centavo, tenemos las redes sociales gratis para todo el mundo, la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Y no lo estamos haciendo, sino que lo que estamos haciendo es haciendo que Satanás use las redes sociales para destruirnos a nosotros mismos. Yo sé que es duro decirlo esto, pero alguien se lo... Yo hago una fraseología del hecho histórico del libro de Job. Dice que llegan todos los hijos de Dios y entre ellos llega Satanás el diablo. Y le dice el Señor a Satanás el diablo, ¿de dónde viene? Y le dice, visitar todo el mundo. Y le dice Jesús, ¿y por qué sigues atacando a mi iglesia? Y Satanás le responde y le dice, para un momento, Señor. Discúlpame, pero yo no soy el que estoy atacando a la iglesia. Ellos mismos se están destruyendo entre ellos mismos. Y yo y mi testigo de Jehová estamos sentados como en televisión carcajeándonos de ver cómo tus iglesias se destruyen entre ellos mismos. Porque así es. ¿Sabe qué hacen los mundanos? Los propios testigos de Jehová y los satanistas. Ver cuando ven esos portales de internet peleándonos y desbaratándonos, carcajeándose de nosotros, burlándose de nosotros, diciendo, míralo, y son evangélicos y se están peleando. Hace poco, ustedes lo vieron ahí porque está en nuestro canal Antonio Bolaines Oficial. Digo oficial porque lamentablemente
hay otros que es, aunque es prédica, pero el canal oficial, Antonio Bolaínez Oficial, ahí hay una prédica que la grabé en vivo desde Jerusalén hace poquito, desde Jerusalén, se llama La Misericordia. Porque lamentablemente nos estamos dejando llevar en las redes sociales por una multitud de demonios que lo que está provocando que los evangélicos nos volvamos fariseos en lugar de ser los predicadores del mensaje de la misericordia. Porque el fariseo no se gozaba porque un alma se salvara. No. Él se gozaba más bien porque se fuera al infierno. Como digo en un estudio allí, cuando no sabes lo que tiene. ¿Cómo es posible que regresa, según la parábola de Jesús, regresa este muchacho que se había perdido? Estaba perdido, estaba muerto. Y ahora regresa a casa. Y en lugar de alegrarse el hermano mayor porque su hermanito que estaba muerto, que estaba perdido, había regresado, estaba resentido. Usemos las redes sociales, pero para glorificar, para exaltar y para hablar de las benditas buenas nuevas, para transmitir los cultos lindos de alabanza y adoración al Señor y todo. Pero cuando se trata de errores, juzguémoslos entre nosotros mismos, tengamos la madurez como santos de juzgar los problemas internamente entre nosotros mismos. No tenemos por qué exponerlos, porque al fin y al cabo no es de esta iglesia lo que van a hablar, es de Jesús que van a hablar. Y unos a otros se entregarán y unos a otros se aborrecerán. Es la verdad, así lo ha visto. De momento hay hermanos evangélicos que sienten odio, pero odio por el hermano Asael solo porque escuchó a un demonio hablar contra el hermano Asael. Y que ese demonio está hablando que el hermano Asael, un pastor así. Y ese hermano empezó a sentir odio contra el hermano Asael solo porque escuchó ese demonio. Y es cierto lo que él está diciendo. ¿Cómo te consta que es cierto? ¿Te has preguntado tú al hermano Asael si es cierto? No, porque lo escuché. ¿Y cómo sabes que no es un demonio el que está hablando allí? Viene en una forma de dibujo animado, un avión lleno. Adelante del asiento vienen dos señorones sentados así. Detrás del asiento viene una señora con su niño. Y de momento comienza una turbulencia fuertísima. Y el avión comienza a moverse por todos lados. Y los que van adelante van temblando de miedo. Y mientras van temblando escuchan al niño que dice atrás: ¡Mamá! El ala del avión se quebró. Y siguió más aterrorizado. Ellos pensaban que el niño estaba hablando, que el ala de su avión que iba es el que se había quebrado, y el niño estaba hablando de su avión de juguete. Y decirse así: no todo lo que escucha o lo que ve es verdad. Averígualo e investígalo por tú mismo primero. Y evitarás caer en errores garrafales. ¿A quién estás escuchando en las redes sociales? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que cree él? ¿De qué doctrina es? Porque a veces los inconversos son más sagaces que nosotros. Bueno, la palabra lo dice. Pero cuando el Señor lo dijo, eso es para que aprendiéramos a ser más sagaces. Hay un tipo de origen español que tiene millones de seguidores en sus redes. El tipo gana, el tipo está con los pies patas para arriba ganando dinero de ustedes. Porque ¿sabían ustedes que ante multitudes muchos están usando todo eso para ganar dinero en las redes sociales? El tipo dice barbaridades, pero barbaridades. Dice que
La Biblia es un libro completamente manipulado, que a los evangélicos los están engañando, que hay muchísimos errores en la Biblia y montones de evangélicos viendo a ese demonio. Y pastores evangélicos que yo lo conozco, ya están dejando de creer en la Biblia porque dicen que tantos años los han engañado con la Biblia. Que tantos años nos han dicho que la tierra es redonda y que ahora este tipo descubrió que la tierra no es redonda, que nos han estado echando una mentirota. Y que hay más de 50 pasajes de la Biblia en Isaías donde dice que la tierra no es redonda. ¿Y los evangélicos siguiendo a este demonio? Porque ¿qué sabe este demonio de la palabra hermenéutica? ¿Qué sabe él de hermenéutica? Cuando la Biblia habla de la palabra tierra, tienes que estudiar la hermenéutica del pasaje, a qué se está refiriendo. Porque una vez está hablando de la esfera como tierra y otra vez está hablando de la tierra de Israel. Sobre todo cuando se trata de Isaías o Jeremías, en su totalidad no están hablando del planeta tierra, están hablando de Israel. La tierra de Israel, donde dice que la tierra es cuadrada y que por los 4 puntos y todo, lo va a encontrar. Pero bueno, montones de evangélicos y que wow, y que este hombre, y que nos han estado echando una mentirota de eso del rapto y que la iglesia pasa por la gran tribulación y todo. Y los evangélicos y pastores siguiendo, y montones de pastores que ya ahora, tanto tiempo que me dijeron el rapto. No, ahora yo voy a enseñar a mi iglesia que la iglesia pasa por la gran tribulación. Los inconversos son más sagaces. ¿Sabe por qué le estoy hablando de eso? Porque este tipo es tan famoso, se hizo tan famoso con tantos miles en las redes sociales, que un canal allá un noticiero español decidió invitarlo a un debate con un científico de la NASA. Lo sentaron al tipo allí. Vino el doctor tranquilo, científico. Vino el doctor, se sienta con él. Ya cuando lo van a sacar, ahí mismo vivo le dice el doctor, le pregunta al tipo y le dice, ¿a qué universidad? ¿Así es que tú eres ingeniero? Sí, soy ingeniero. ¿Eres ingeniero en qué? Soy ingeniero didáctico. Ingeniero didáctico, interesante. Dice el científico, ¿en qué universidad estudiaste esa carrera? No, yo no fui a una universidad, yo me hice didáctico de estar aquí, estar allá, estar por aquí, por acá, por allá. Dice el científico, ¿entonces no fuiste a una universidad? Le quita el micrófono al científico aquí y dice, discúlpeme, al presentador, discúlpeme, estoy en el lugar equivocado, no voy a perder mi tiempo estar hablando con un ignorante. Se levantó. ¿Qué es la enseñanza que nos dio el científico? Él es un científico, ¿por qué tiene que discutir con alguien que se ha hecho ingeniero él mismo de pura chismología? Cuando usted está enfermo, en una enfermedad crucial, ¿a quién prefiere consultar usted? ¿Al curandero o al médico? ¿Y por qué quiere consultar al médico? Porque el médico ha estudiado, ha ido, ha investigado, es un científico en la medicina. No, pero usted prefiere irse con un curandero que le dé una raja de tabla de pino y le dice que con eso usted se va a curar. Ahora viene usted y decide traer a un doctor medicina para tener un debate de medicina con el curandero. ¿Usted cree que el doctor va a perder su tiempo hablando con curandero? ¿Por qué le estoy tocando eso? Para que la iglesia aprendamos a ser más inteligentes con las redes sociales. Y aprendamos a cuidarnos, la iglesia. Usemos las redes sociales para la honra y la gloria del Señor. Prediquemos las benditas nuevas del Señor. Compartamos las experiencias lindas de la iglesia. Y si alguien le pone que el pastor fulano de tal cayó, simplemente laméntese. Llore y llore por esa persona. No cometas el error de hundirlo más. ¿Ves?
ese tal pero cual pastor, corrupto, ladrón, sinvergüenza. ¿Cómo te consta que es ladrón? Si ni siquiera lo conoces. Ve, esto y el otro. Y tú te unes a esos demonios. Y hundes a ese siervo. ¿Ok? ¿Y qué tal si ese hombre que cometió ese error, si es cierto que lo cometió? ¿Y qué tal si él es un verdadero siervo de Dios? ¿Y qué dice la palabra del justo? A ver, ¿qué dice la palabra del justo? 7 veces caerá el justo. ¿Y qué dice? Y 7 veces lo restaurará el Señor. ¿Y qué tal si Dios lo restaura? ¿Y cómo quedarás tú? Que le enterraste el puñal. Y esa es la crisis que estamos viviendo en este momento en el mundo. Si la iglesia misma no estamos teniendo madurez para enfrentar la crisis que vamos a hablar de esta decadencia moral terrible que estamos viendo. Si la iglesia misma no maduramos ante esta situación de las redes sociales. Déjeme presentarle esta parte porque es muy importante. Porque tiene que ver nexo profundamente con las Sagradas Escrituras. Esto pertenece al Talmud, el segundo libro más importante del judaísmo. Se le conoce como el libro, como el compendio manual más importantísimo desde la época de Jesús, el Talmud. Esta última parte que voy a presentar es una profecía que fue escrita en la última parte del Talmud hace un poquito menos de 500 años. Está hablando de la profecía de los últimos días. Según el judaísmo, antes que el Mesías venga, pues recuerde que el judaísmo en este momento está esperando al Mesías, pero no a Jesús, sino a quien nosotros llamamos el anticristo. Porque Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, a mí no me habéis recibido, otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiré. Está hablando el anticristo. Pero también la aparición del anticristo es la más viva señal del arrebatamiento de la iglesia también. O sea que son profecías paralelas. Disculpe que le mencione nuestro libro que ya está aquí para ustedes en primicia esta noche aquí en Chile. Y en el libro estoy diciendo que, citando prominentes escritores de la historia que dijeron que nosotros íbamos a ver los días del anticristo. Pero no íbamos a ver su gobierno ya abiertamente porque antes de eso la iglesia será arrebatada. Pero que sí vamos a ver los días del anticristo, lo estamos viendo. En este momento estamos viendo los días del anticristo. Lo que no podemos ver es a él tomando el total poder. ¿Por qué? No puede, él no puede tomar el total poder porque hay alguien que tiene ahorita ese control que es la iglesia a través del Espíritu Santo. Y mientras ese poder esté aquí en la tierra, Satanás no puede tomar control. Ese es el poder que ahora lo detiene a él. La iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, aquí os doy potestad de hollar escorpiones, serpientes y contra toda fuerza del mal. Si el anticristo se declara mañana como el supremo de todo el mundo, la iglesia tenemos el poder de pararlo, la autoridad de pararlo. Así que no se puede quitar la máscara mientras ese poder esté en la tierra. Para aquellos que no creen en el rapto. Tiene que quitarse uno para que entre el otro. Es el arrebatamiento de la iglesia. Dice aquí, profecía, que está en el libro, dice, cumplida, en la página del Sotá 915 del Sanedrín 97, uno de los libros del Talmud. Dice, con el avenimiento del Mesías, la insolencia, la juzbá. Aquí está hablando, dice que va a haber un ambiente de rebelión, pero rebelión masiva entre todos los pueblos, una intolerancia en los pueblos, no van a estar saciados, quieren más, y en su desesperación van a desatar espíritus de violencia, levantamientos. De eso está hablando ahí la palabra juzbá, insolencia, descontrol de los pueblos. Los gobernantes no podrán enfrentar ese descontrol, ese descontento.
No podrán saciarlo porque quieren ahora esto, mañana lo otro, mañana lo otro, mañana lo otro, y no pueden. Se habrá una insolencia. Los pueblos se volverán insolentes. Él nos está diciendo, es la mismísima palabra de Jesús en San Marcos capítulo 13, donde Jesús dice, y se levantará gente contra gente. Dice, la insolencia va a crecer y los precios van a crecer. Es decir, ese espíritu de levantamiento, de crisis, va a traer crisis mundial. Porque cuando los pueblos se meten en pleito entre ellos mismos, se autodestruyen entre ellos mismos, destruyen su propia fábrica, destruyen su propio negocio. Al destruir todo eso, alguien va a pagar esa crisis. Y como está siendo global, entonces viene una crisis global. Una crisis global. Por grupos de insolencia que nadie los puede controlar. Bendito sea el nombre del Señor. Los gobiernos se volverán herejes y nadie los reprenderá. Nunca en historia, es cierto, el cuadro nos da exactamente el espíritu de insolencia que estamos viviendo en el mundo. Y entre todas estas crisis, los adultos que están aquí, los señores mayores de 60 que están aquí, deberán de recordar que hace 30, 40 años, si bien es cierto, había mucha corrupción y todo, pero había un poquito más de moral. Los gobernantes de las naciones demócratas eran educados. Y se cuidaban hasta de cómo iban a hablar en público. Dios libre en Estados Unidos que un presidente dijera palabras vulgares. Lo podían llevar hasta juicio. Pero la profecía dice aquí que los gobiernos se volverán impíos, herejes. Nunca habíamos visto una época crítica en la política de nuestros líderes, diciendo palabras feas, horribles, con escándalos feísimos. Qué horrible fue ver hace unos meses atrás, antes de llegar con esta imagen de aquí, unos meses atrás, ver a este señor, Evo Morales, blasfemar públicamente ante una multitud del Señor Jesucristo. Desafiar públicamente a Jesús. Decir públicamente, ¿para qué queremos ayuda? ¿Acaso Él nos va a ayudar? ¿Acaso Él es el que nos va a sacar adelante? ¿Cuándo habíamos visto? Aún los propios tiranos tenían miedo de meterse con el Altísimo públicamente. ¿Cuándo habíamos tenido esos gobiernos así, abiertamente desafiando a Dios, como lo hizo Evo Morales hace unos meses atrás? Donde no solamente desafió públicamente a Dios, sino que firmó él con su propia mano una ley que prohibía y que mandaría a la cárcel a cualquier predicador que se atreviera a predicar en la calle. Y hasta mandó a sacar la Biblia de la casa presidencial, como la hizo Vilma Rousseff, la de Brasil. Este rey que está viendo usted aquí, rey Felipe de Borbón, se supone que los reyes de España son los últimos reyes, entre comillas, cristianos, entre comillas, católicos. Y que al menos mostrasen una decencia. Y que por 500 años esos reyes, cuando eran coronados reyes, juramentaban sobre la Biblia. Hasta que llegó Felipe de Borbón. Y en el 2014, Felipe de Borbón
Eso porque, no, eso no lo inventamos nosotros. Salió en el mismo CNN, que es cadena hasta de ellos mismos, porque CNN son cadenas que pertenecen al nuevo orden mundial. Y que van a sacar la noticia que a ellos les conviene, o van a sacar la noticia a quien conviene destruir. Porque una de las crisis que estamos viviendo en estos momentos es la verdad, no solamente dentro de la misma iglesia, sino también en el mundo peor todavía. Que uno ya ni sabe qué noticia ver. El mismo noticiero CNN dijo que el tipo, este rey, dijo, no voy a entrar a la sala donde iba a ser juramentado como rey. No voy a entrar mientras no saquen ese libro de ahí. Ni siquiera quería ver el libro. Y CNN dijo, tuvieron que salir corriendo y sacar la Biblia del lugar porque el rey no quería entrar si estaba la Biblia ahí. Y en 500 años se convirtió en el primer rey que se negó rotundamente como supuestamente cristiano juramentar sobre la Biblia. Y esos son los reyes que tenemos en estos momentos, porque ellos representan no solo reyes de España, representan reyes de toda Latinoamérica. Y ese es el tipo de rey que nosotros tenemos, un rey impío, un rey que se negó rotundamente a juramentar sobre la Biblia. Y si los gobiernos se volverán más herejes, más impíos. Pedro Sánchez, ese hombre que está allí, que se convirtió en presidente en junio del año pasado. Allí en vivo, salió en CNN en vivo, porque el periodista de CNN lo entrevistó saliendo. Cuando le dijo, señor presidente, ¿por qué se negó usted a juramentar sobre la Biblia? Usted vio la respuesta que dio él. Dijo, no podía yo juramentar en un libro en cuyo Dios yo no creo. Vilma Rousseff, así como mandó a sacar la Biblia del escritorio de la Casa Presidencial en Brasil, así 3 años después la sacaron a ella también. Y que miren nuestros políticos ahora, más les vale que no se metan contra Dios. Pedro Sánchez, ya van para las terceras elecciones, porque el tipo no puede ser consolidado como presidente. Van 2 elecciones y no puede sacar mayoría, todavía no puede formar presidente. Está pasando la peor crisis de España. Y aparte de eso tiene a Cataluña levantándose con toda su fuerza. Dice, y los gobiernos se volverán más herejes, más impíos. Ojalá aprendan los políticos con lo que acaba de pasar en Chile, en Bolivia. Indiscutiblemente hayan razones o no, razones esta señora que ahora es la presidenta. Hizo un acto de aquel hombre que había despreciado el libro de los libros. Era un momento histórico. Ella podía haber aprovechado ese momento en que la gente estaba, no. Independientemente habrá, no importa, pero exaltó en ese momento, présteme su libro, al libro de los libros. Y salió ante la multitud diciendo, la Biblia vuelve a la presidencia. Y también fue honorable ver a toda la policía boliviana y al ejército boliviano caerse de rodillas, tirarse todo de rodillas en público y clamar a Dios. No importa si un gobierno es impío o lo que sea, usted puede llamarle lo que usted quiera, porque el legalista manda al infierno a todo el mundo. Pero la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, quien quiera que sea, desde el gobernante, no olvide usted que el rey del país de Nínive, no cree usted que era un santo. Para que Dios haya mandado al profeta a decirle, porque ya el pecado de Nínive había llegado hasta lo sumo, que Dios decidió mandar y advertirle que en 40 días iba a desbaratar, a destruir, porque eso quiere decir que Nínive desde el rey se habían vuelto pervertidos, corrompidos.
Ah, no, el legalista dice, no vayas a predicar porque eso es un impío grande, no puedes predicar. Y entonces, ¿a quién fue a predicar Nínive? Jonás, ¿a quién? ¿A puros santos? A unos grandotototototes, pero grandototototes impíos. ¿Y qué pasó cuando aquel rey impío, perverso, que a saber qué clase de pecados había cometido? ¿Qué pasó cuando escuchó el mensaje de Dios? A ver, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó con él y con todo el pueblo de Nínive? ¿Qué pasó? Se humillaron todos. ¿Y qué pasó cuando Dios vio eso? ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? El Altísimo miró con misericordia. Luego dice, en la profecía de esta que estaban hablando, dice, y el estudio por la verdad decaerá. Y no está hablando de los inconversos, está hablando de los santos. Habrá una crisis en este caso la iglesia, una crisis espiritual por el estudio de la palabra. Se va a perder la pasión de leer la Biblia, se va a perder la pasión de aprender las cosas profundas de la Biblia y nos vamos a alimentar de bagazos, de entretenimientos, de cuentos de hada. Pero debe de saber esto, que muchos apostastarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También le dice Pablo, pero tú reprende, exhorta, enseña con toda palabra, con toda verdad, con toda doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no les gustará. Ahí lo que está hablando coincide con lo que está diciendo la profecía de estos rabinos. Dice, cuando no les gustará la palabra, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué? Chisme. Multitudes de evangélicos pasan horas de horas disfrutando de los chismes de las redes sociales y alimentándose de demonios de las redes sociales. Y qué triste. Déjenme hablar con ustedes del pueblo evangélico. Ay, que este demonio dice que el diezmo era solamente para el Antiguo Testamento. Ay, que el diezmo era solamente de los animales. Y entonces Pablo, que yo sepa, Pablo no era agricultor, era un tipo estudiado, preparado, diplomático. Los judíos, todos los judíos del Nuevo Testamento, todos los judíos que venían y todo a Jerusalén, que para poder entrar al templo tenían que cumplir con todos sus requisitos. Que yo sepa, ellos no tenían vacas. Eran comerciantes. El próximo año, en octubre, estoy haciendo otra vez el estudio de las 7 iglesias. Allí, todas esas 7 iglesias, allí donde se desarrolló la iglesia primitiva, allí en esas 7 iglesias, allí todas esas 7 iglesias fueron fundadas por comunidades judías. Y cuando usted vaya allí, por ejemplo, a Éfeso, se va a dar cuenta que Éfeso era una ciudad súper comercial. Los judíos que vivían eran como los judíos de Manhattan hoy en día en Nueva York. Porque como no tenían vaca ni sembraban eso, entonces no diezmaban. Porque esa es la aplicación que usted le está dando crédito a los demonios de las redes sociales. Se están alimentando de bagazo. No quieren doctrina, no quieren palabra. Cuestionan el mensaje de su propio pastor. Pero no cuestionan a los demonios que están recibiendo en las redes sociales. Porque vendrá tiempo cuando no les gustará la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, quiere decir depravados. Eso es lo que dice, eso es lo que significa. Se amontonarán maestros depravados que los apartarán de la verdad. Los apartarán de la verdad y los volverán a los cuentos, a los chismes. Tremenda la profecía que está hablando la Biblia, dice, y la pasión por el estudio de los santos va a decaer. Si nosotros hablamos, déjeme meterme aquí, yo lo voy a estar 2 días, de todas maneras,
Voy a regañarlos duro por aquello que no me vuelvan a invitar. Déjame decirles esto. Una de las crisis donde se puede notar de la iglesia por el estudio de la palabra, hablemos, a ver los pastores que están aquí. El papá del pastor anfitrión, ¿dónde está? Hermano pastor, el músico. Sí, está hablando del papá de él, que tiene 75 años de ministerio, algo así, ¿verdad? O 55 años de ministerio. Hablemos con él. Y de otros pastores que están aquí. Hace 30 años atrás, la mejor clase de los domingos en la iglesia era la escuela dominical. Usted hacía lo que sea, pero no se perdía la escuela dominical. Ahora, usted la escuela dominical, usted sentía que si no iba a la escuela dominical, usted no sabía nada. Nuestros niños, una cosa que a mí me fascina de mi niña es que ella se pelea como de lugar, es bien dormilón y toda, pero el domingo ella no se quiere perder la escuela dominical. Todos nuestros niños eran llevados a la escuelita dominical. Y en la escuela dominical había un maestro que enseñaba a sus niños esa palabra. Cada domingo una enseñanza del libro del maestro. Una enseñanza teológica. ¿Qué sucedía cuando ese niño llegaba adulto? Esa palabra no se le olvidaba. Y si aún cuando fuere viejo no se apartará. Los evangélicos, todos los demás, como venían a la escuela dominical, sabían de la Biblia, sabían de la doctrina, sabían rápidamente detectar a un falso predicador porque conocían la Biblia. Dios libre que en esa época, hace 30 años, viniera Ronnie Chávez y se les prepara a predicar, de inmediato lo sabían que era falso. Porque conocían la palabra. Pero ¿cuál es la crisis de ahora? Escuchando a multitudes, siguiendo un montón de profetas, montones de profetas, y el profeta tal, y el profeta tal, y el profeta tal. Pero no han leído la Biblia, que la Biblia no habla que en los últimos días vendrán lindos profetas. No dice la Biblia eso, lo acaban de leer ahí, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Y se levantarán grandes profetas de Dios, ¿así dice? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué dijo? Y se levantarán falsos profetas, pero van a engañar a unos poquitos, no se preocupe, a unos poquitos van a engañar, así dijo. ¿A cuántos van a engañar? ¿Y por qué los van a engañar? ¿Por qué los van a engañar? Es como cuando usted va al mercado y va con los curanderos y están ahí el curandero y le hace la agüita por acá y el agua por allá y le echa por aquí y le echa por allá, ya está. Ya con esta agua tú te vas a curar del cáncer, te vas a curar del hígado, te vas a curar de esto, todo de un solo golpe. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¿Y usted se lo cree? ¿Cómo se llama eso? Fantasía. ¿Sí? Como la iglesia no está estudiando la palabra, están siguiendo adivinos que se hacen pasar como profetas. Adivinos. Estamos en una crisis, hay una decadencia. La iglesia no conoce la verdad en estos momentos. La iglesia no conoce la palabra. El 95% de la iglesia en una congregación, si le pregunta cuántos libros tiene la Biblia, no saben cuántos libros tiene la Biblia. Así de crítico está la situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha perdido una pasión por el estudio de la palabra, que los pastores no han tenido más remedio que suspender la escuela dominical. Han tenido que suspender la escuela dominical porque no viene la gente. Pero la gente solo quiere venir al culto de las 11 de la mañana y pasar en un entretenimiento. Que no está mal que alabemos a Dios, no está mal que glorifiquemos a Dios, no está mal que saltemos, brinquemos, glorifiquemos a Dios. No está mal. Pero la alabanza solo prepara el corazón para que recibas palabra. ¿De qué sirve que saltes y brinques si no vas a recibir palabra?
Es una crisis por la palabra en este momento. La iglesia no está recibiendo palabra. Y el pobre pastor a veces tiene que menguar su mensaje. O tiene que serlo más suave porque si no, parece que como llegó un momento los discípulos dijeron, qué dura es esta palabra. ¿Y cómo le dijo el Señor? Ay, perdón. Sí, está muy duro mi palabra. Así les dijo Jesús. ¿Qué les dijo? ¿Se quieren ir ustedes también? Y Pedro saltó y dijo, Señor, ¿y a quién iremos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado. Hay una crisis en el amor por la verdad, por la palabra. En su lugar hemos creado, discúlpeme que me adelante y después vamos a pasar aquí, esto. Y en su lugar hemos creado porque como la crisis, como nuestra iglesia no quiere palabra, quiere entretenimiento. Y quieren parecerse más al mundo que a Jesús. Y hay un pecado que ustedes están cometiendo. Ustedes, digo ustedes porque yo vive Jehová, que nunca voy a ser acusado de ese pecado. Ustedes algún día, se los estoy diciendo a toda la iglesia mundial, algún día Dios los va a juzgar. Que le estén pagando a grupos impíos como este de Guatemala, aquí en Chile con toda la crisis que ustedes tienen, pagándoles $20,000. Un grupo musical que ni siquiera comparte la doctrina de ustedes. Que la fuente de donde vienen doctrinal, ellos creen que el Espíritu Santo es mujer, que hay 9 espíritus. Ah, pero como son jóvenes y tienen ese nombre bonito de miel y que cantan y todo. $20,000 gastando cuando hay iglesias en Chile que anhelan una ofrenda de $2,000 para poner el techo de su iglesia. Pagar $20,000 a un grupo solo por 2 días para que los haga saltar y brincar. ¿Y cuál es el impacto espiritual que van a recibir de ellos? Ninguno. Igual como cuando van al concierto de Luis Miguel, saltan, brincan y hasta lloran con Luis Miguel. Pero cuando se fue Luis Miguel salió igual de mundano, canalote. Idolatramos estos grupos musicales, pero no apoyamos a nuestros muchachos de nuestras iglesias. No apoyamos a nuestros músicos. Los despreciamos a ellos. Pero sí estamos dispuestos a dar $20,000 como que si fueran artistas, como los mundanos. Porque ellos nos van a traer un show. Lo peor de todo es que las canciones de ellos ni se acuerda usted de ellos. ¿Recuerda la canción de ellos? Ya no se acuerda después de eso. Muy diferente. ¿Recuerdan, siervos? Allá aquella época, que también había conciertos, pero mucho diferentes que ahora. A ver, los siervos, ¿recuerdan aquel Manuel Bonilla? Aquel Estanislao Marino. Juan Romero, los hermanos Alvarado, ¿lo recuerdan ustedes? Cuando ellos pensaban a tocar, la gente comenzaba a llorar, los niños comenzaban a llorar. Hoy no hay nada de eso, ¿sabes? Es más, la crisis que estamos viendo en la misma iglesia, es que toda la iglesia, el grupo
Adelante está cantando y nadie está cantando. Primero, porque los cantos nuevos que están usando no tienen unción. Como que no despierta. Le dije al pastor ahorita de Conérico, y es bueno ustedes, mi hermano, que son músicos también, los músicos, le dije al pastor de Conérico, pastor, empiecen a combinar en los cultos los cantos nuevos con cantos viejitos y van a ver a la iglesia. Me dijo, hermano Bolaine, ¿viera qué impacto hemos tenido? Volver a recordarles a ellos los coritos viejos. Nunca se me olvida. Era un evento, usted sabe cómo es Estados Unidos, una nación cuya base es el Evangelio. Era el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Y fui con mi niña, mi esposa. Hay 500,000 de personas ahí en la plaza esa, desde el Congreso hasta allá. 500,000 de personas, con unas gigantescas pantallas. Y allí tienen toda clase de grupos musicales para toda la celebración de la independencia. Y de momento presentaron a esta muchacha que ya se murió. Pero yo no voy a hablar de eso. Sino quiero hablar que pasa esta muchacha, Winnie Houston. ¿Sabía usted que esa muchacha se había crecido en una iglesia evangélica? Aprendió a tocar y a cantar en una iglesia evangélica. Y de momento, ante aquello 1,000,000 de personas inconversas, americanos allí, Winnie Houston agarró el micrófono y se puso en el piano. Y comenzó a cantar, en inglés, por supuesto, pero en español lo conocemos. Comenzó a cantar, Dios tiene a todo el mundo en sus manos. ¿Te lo recuerdas? ¿Se acuerdan de ese corito? ¿A quién se lo sabe? Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos. Cuando esa muchacha comenzó a cantar ese canto, 500,000 de personas comenzaron a cantar. Palabra sencillísima, sencilla, pero llevaba la unción. Esos coritos viejos, a ver, pastores, recuerden esos coritos viejos, algunos los cantaron ahora al comienzo, ¿se acuerdan? ¿Ah? Todos esos coritos, ahora comenzaron los hermanos cantando unos ahí. Alabada a Jehová, naciones todas, pueblos todos. Toda la iglesia, se fijó cuando todos estaban cantándolo. Presente los cantos nuevos de Miel San Marcos. Y peor ese, señor, que es hasta blasfemo. ¿Son letras bonitas? No hay que negar que son letras bonitas, pero no hay unción. ¿Acaso los mundanos también no tienen letra bonita? Son show. Esa es la imagen que está viviendo la iglesia. Entretenimiento y no palabra. ¿Cuál es el resultado? Crisis espiritual. Tenemos una crisis espiritual, seamos realistas. Tenemos una crisis espiritual. Hay una crisis grandísima. ¿Sabe cuál es la crisis? Nuestra iglesia no lo quiere reconocer, pero por favor, póngase la barba, remójese, despiértese. ¿Sabe cuál es la crisis? La familia de ustedes no está en la iglesia. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijas? Dios libre, hace 30 años, esas viejitas de hace 30 años se venían y se arrodillaban pegando gritos. Señor, allí está mi nieto, mi nieta. No me levanto de aquí hasta que tú no me lo traigas. Ni las viejitas oran ahora por sus hijos, por sus nietos. Se ha perdido, ahí se sabe que hay una crisis, se ha perdido la pasión por la salvación de las almas, de mi propia familia. Pero sentimos esa carga. Esa es la prueba que es la crisis espiritual de la iglesia. Y claro, al no conocer la palabra, se enfría. El cuadro muestra la realidad. Si la iglesia misma está en crisis espiritual, ¿cómo está el mundo? Ahí está el cuadro, mira. Así está el mundo. Los hijos reprendiendo a los propios padres, porque ahora son los jóvenes los que reprenden a los viejos. Porque se ha perdido un total y absoluto respeto por los viejos. Cosa que hace 50 años
Había respeto por los viejos. Dios libre que uno se atreviera a cruzarse en una conversación de dos adultos. ¡Uy! Dios libre. En las escuelas había moral. Los maestros llevaban una regla, bueno, allá en Centroamérica y en Norteamérica, no sé si aquí en Chile también, ya una regla, y si el niño se portaba mal, nos pegaban aquí en la mano o aquí, duro. ¿Cuál es el resultado de las escuelas hace 30 años? Moralistas. La palabra bullying no existía. Pandilla no existía. Habían principios morales altísimos. ¿Cuál es la crisis de nuestras escuelas hoy en día? Catastrófico. Y los pobres maestros ni que se atrevan a pegarle un reglazo a un niño, porque Dios libre si lo ve CNN. ¿Cuál es el resultado? Una catástrofe espiritual, moral. Una pérdida de valores sin precedentes. Esa pérdida de valores nos ha llevado a esto. A esto. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es lo que se caracterizó la generación de Lot? Una generación depravada, violenta, criminal, asesina. Y sobre todo, depravados sexuales. Aquí estamos ahora. A lo bueno se le llama malo, y a lo bueno y a lo malo se le llama bueno. Decía el pastor Luis Pérez de la iglesia Elim de Nueva York. Él acaba de terminar su maestría para profesor de secundaria. Y tuvo que acudir a la clase de todos los profesores graduantes para tener la oportunidad de dar clases en los high school de Nueva York. Y ahí los sentaron a todos y le dijeron a todos, desde hoy en adelante, olvídense ustedes de esas cosas de antes. Ahora ustedes tienen que preparar a los niños que un hombre con otro hombre se puede casar y una mujer con otra mujer se puede casar. Y tienen que enseñar a los niños que si quieren venir vestidos de mujer, pueden venir. Eso es lo que se está enseñando. A lo malo se le está diciendo bueno. Dice el profeta Jeremías. Léalo. Impresionante, uno de los libros, con todo respeto, con todo respeto. De dos hombres dedico casi 24 páginas en este libro. Dos profetas, Elías y Jeremías. Ambos profetas desearon morirse. Porque le tocó predicar ante un pueblo sordo. Que había caído una apostasía descomunal. Jeremías dice que uno de los pecados abominables que cometió su pueblo de Israel, nótese, dice que fue el pecado de tolerar el pecado de Canaán. Tolerar. Espera un momento. No dice que lo practicó el pueblo de Israel. Dice que lo toleró. Y que eso hizo que llegara hasta la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál era uno de los pecados de Canaán? Cuya capital era Sodoma. ¿Saben cuál fue uno de los pecados depravados de ellos? La sodomía. Y dice Jeremías que esa fue una de las causas por las cuales Dios mandó al pueblo de Jerusalén al cautiverio. ¿Quién iba a creer que 2500 años después el pueblo de Israel iba a volver a cometer el mismo pecado? Lo que usted está viendo allí ocurrió apenas en junio de este año. 250,000 de gays desfilaron en Tel Aviv. 250,000 en el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios.
Indiscutiblemente ellos blasfeman de Jesús y todo, porque recuerden que por ahora ellos están vendados, los religiosos, esos de negrito. Pero que son bravos, son bravos. Que son celosos, son súper celosos. Y los tipos esos, ese medio millón, ese cuarto millón, pidió permiso a Benjamín Netanyahu para ir a desfilar a Jerusalén, la ciudad santa. Cuando eso sucedió, los religiosos, estos de negrito y todo eso, ¿no?, se pararon en multitud y le dijeron a Benjamín Netanyahu: si le das permiso a esa gente que venga a la ciudad santa, no olvide que lo que más abunda en Jerusalén son las piedras. Los vamos a recibir con piedras. Los vamos a apedrear. Ni se atreva a dejarles permiso aquí. Tuvo que suspenderlo. Si el propio pueblo de Israel ha caído en esta situación, en esta crisis espiritual, algunos dicen que todo esto es un proyecto de los Illuminati. Por supuesto que sí. La crisis que yo no la toqué esta noche, posiblemente mañana lo hablamos. El levantamiento de todos los pueblos en todo el mundo. Demuestra que el tiempo se llegó. Y que el arrebatamiento está a punto de suceder. Yo solo quiero decirle, lo he venido diciendo desde el primer día, porque el primer mensaje fue el 1 de enero a las 12 de mediodía en Houston, Texas, que quedó grabado, más de medio millón de personas que lo vieron. Hablé que el año 2019 va a ser un año difícil, proféticamente hablando. Y que el año 2019 iba a perfilar la crisis que viene para el 2020. Quedó grabado allí, 1 de enero. Y en este momento todos los expertos dicen que lo peor es el próximo año. Que lo que estamos viendo, esta crisis, va a repercutir para el próximo año. Recesión económica, porque alguien tiene que venir toda esta catástrofe. Alguien tiene que pagar. Mientras esto está pasando, porque quiero ir terminando ya. Dos días antes de irme para Israel, en esta gira, donde por primera vez les compartí a ustedes, muchos de aquí lo vieron ustedes, muchos, les estuve compartiendo en vivo, pero enseñanza. Ustedes saben que yo aparezco muy poco en redes sociales, no me gusta estar ahí saliendo con toda cosa, porque recuerde que en las muchas palabras hay pecado. Y a veces cuando es en live uno puede cometer errores. Y después, una vez que la habló, ya no te retracta. Entonces, siempre cuando voy a salir en redes sociales, porque ya lo tenemos bien preparado. Pero esta vez, cada día les di una enseñanza directa desde Jerusalén. Me reuní con el rabino de la comunidad de mi ciudad donde yo vivo. Vino el rabino, que es un rabino argentino, muy linda persona, traía un regalo preciosísimo para su servidor. El regalo que él me traía, porque él es así, él ha agarrado un aprecio grande con su servidor. Traía una Biblia paralela con el Talmud, lo más nuevo que ha salido ahorita, lo más original. Dice, te la traigo de regalo. Y en ese momento comenzamos a hablar. Me dijo, Antonio, está pasando un fenómeno en nuestro pueblo de Israel. Por 70 años estuvimos esperando esto. 70 años. Un avivamiento dentro del pueblo judío. Este año se rompieron todititititito los récords de visita a Israel. Los hoteles están completamente llenos en su totalidad. Su servidor, solo pudimos llevar 55 personas. Tuvimos que rechazar casi 20 personas que tenían su dinero y todo para ir a Israel, porque no nos garantizaron habitaciones en los hoteles. Llenísimo. En la plaza, allí donde está viendo usted, en la plaza de Nulo Lamento, en todas las fiestas, más de 100,000 judíos adorando a Dios. Cuando veníamos a una de las calles de Jerusalén, venimos en el bus y todo ahí hablando, todos para allá, y viene una de las hermanas, me dice, hermano Bulaine,
¿Qué dice ese rótulo que está allí? Porque lo está por todas las calles de Jerusalén. Ese rótulo, hermano Monaje. ¿Sabes qué dice? Porque está solo en hebreo. Dice, prepárense para la inminente venida del Mesías. Me dijo el rabino, Antonio me dijo, estaban por 70 años esperando este avivamiento. Nos está llegando un avivamiento. Y me citó el pasaje de Zacarías. Y sucederá, dice, que 10 gentiles se agarrarán del manto de un judío y le dirán, llévame a Jerusalén, porque hemos sabido que Dios está con ustedes. Está pasando un despertar espiritual en el pueblo judío. ¿Y saben qué es el despertar de todos ellos? Que ellos dicen que el Mesías está a punto de aparecer. Lo que para nosotros sería el anticristo. Y si ellos están percibiendo eso, el arrebatamiento está cerca. Y si el arrebatamiento está cerca, quiere decir que el candelabro. ¿Saben ustedes qué significa el candelabro? ¿Han oído ustedes hablar de la fiesta de Hanukkah? Levanten la mano, Hanukkah. ¿Saben ustedes qué es Hanukkah? La fiesta de las luces. Que este año coincide, porque recuerde que cuando Elena celebró la primera Navidad, no existía el calendario romano, calendario solar. Era el calendario judío, porque el calendario romano era de 10 meses. Era el calendario judío que constaba de 12 meses. Y el 25 del mes Quilet, que en el calendario romano comienza el 24 a las 6 de la tarde, el 25 del mes Quilet, cada año Israel celebra la fiesta de las luces, que significa el día en que la luz fue encendida. Cuando le dijo el ángel a María, gran luz resplandeció. Y que cada 4 años en el calendario solar coincide la fecha, este año va a coincidir la fecha de Hanukkah. No olvide que Jesús se identificó en múltiples de veces con esa fiesta. En una de ellas dijo, yo soy, refiriéndose a Hanukkah, yo soy la luz del mundo. Y en la otra, que tiene connotaciones proféticas, dijo, ahora vosotros, hablando de Hanukkah, dijo, ahora Hanukkah, ahora vosotros sois la luz del mundo. Desde el día de Pentecostés, la iglesia tiene en posesión la lámpara. ¿Para qué? Para alumbrar al mundo. ¿Con qué? Con las buenas nuevas del Evangelio. El Señor lo ratifica en el Monte de los Olivos cuando dijo, por tanto, id por todo el mundo y prediquen este Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Eso se llama el periodo de la gracia. Mientras dure la gracia, la lámpara estará en manos de la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia sea arrebatada? ¿A quién regresa la lámpara? ¿A Guillermo Maldonado? ¿A quién va a regresar la lámpara? ¿A quién pertenecía originalmente la lámpara? ¿A qué pueblo pertenecía? Al pueblo de Israel. Nunca le han puesto atención a la profecía y los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Por supuesto que al suceder el arrebatamiento, la lámpara no va a quedar en los apóstotas, no. La lámpara vuelve al pueblo original, que lo terminarán de cumplir los 144,000 heroicos predicadores. Yo pregunto, por favor, de corazón, miremoslo esta noche. ¿No cree usted que es extraño lo que estamos viendo? Una iglesia fría, una frialdad. Díganme los pastores, por favor, los pastores lo pueden percibir desde su púlpito.
Los músicos, ustedes los músicos, lo perciben desde la alabanza. Ustedes quieren meter a la gente a cantar a Dios y una frialdad descomunal en la iglesia. Mientras la iglesia está pasando una frialdad, una indiferencia. Están viendo, por ejemplo, la iglesia de Chile, tremendo levantamiento, cosas feas. Y la iglesia no reacciona. Dormidos, dormidos. Y lo que ustedes están viviendo aquí en Chile es global. Una frialdad, una ausencia en su inmensa mayoría del tema de la venida de Cristo. Es cuando más ahorita se ve de hablar de la venida de Cristo. Nada. Ni se atreva a irle a decir a algunos apóstotas aquí en Chile que hable de la venida de Cristo. Se van a burlar de ustedes. Vaya con el chaparro y le va a decir, lo va a correr de la iglesia. Ese es el espíritu del anticristo. Porque recuerde que el espíritu del anticristo es antivenida. Mientras estamos viendo esa frialdad en la iglesia, en el pueblo de Israel, un avivamiento. Discúlpeme. ¿Cómo se llamaba el siervo que estuvo el año pasado con nosotros allá? ¿Cómo es? El hermano Ernesto Silva era el tremendo. Dijo algo interesante que solo uno entiende lo que él estaba diciendo. Porque a él le tocó presentarme en todos los lugares. Y él decía, los escatólogos son como los profetas del Antiguo Testamento. Les toca predicar lo que los demás no quieren predicar. Les toca decir lo que los demás no quieren oír. Dijo doctor Silva, son odiados, son aborrecidos y son objeto de burla por predicar lo que ustedes no quieren oír. Dijo doctor Silva, esos son nuestros escatólogos de hoy en día, a los que le toca bailar con la más fea. Dijo el doctor Silva, ¿se acuerda lo que dijo él? Los escatólogos, dijo, no, a veces no pueden dormir. Padecen de insomnio, porque ellos están viendo lo que ustedes no pueden ver. Delante del Altísimo se lo digo, con todo respeto, con el más grande de los respetos. En estos dos libros hablo cosas profundas de la escatología y muchísimas cosas que nosotros hemos podido ver de acuerdo a la palabra de Dios, que el pueblo no lo ha podido percibir. A veces nos despertamos a la 1, 2 de la mañana. A veces estamos asustados en el corazón porque estamos viendo lo que ustedes todavía no pueden percibir. Y a veces nos toca enfrentarnos como Jeremías a nuestra propia familia o a nuestra propia esposa. Decía esta mañana al pastor Cristian de allá de Chile, de Santiago. Es que interesante, Cristian. Hay algo, porque lo hablé con otros amigos allá en Israel. Hay algo incoherente con nuestro presidente en Estados Unidos. Todos los evangélicos están pero súper idolatrados con él. Pero algo no está calzando. Hay algo incoherente allí. Todos los árabes lo aman. Y esto no, algo no está calzando. Nosotros lo percibimos como escatólogo. Y es duro, porque a veces no lo podemos decir, porque nos catalogan de locos. Pero yo quiero decirles esta tarde, lo que yo estoy viendo con Israel, ese avivamiento que está pasando en Israel,
y que el más grande lo están esperando para el próximo año. Es como que el candelabro está a punto de ser quitado de la iglesia y está a punto de volver. ¿Qué quiere decir eso? Que el arrebatamiento está. ¿Cuánto tiempo nos queda? Eso solo Dios lo sabe. Porque del día y de la hora no podemos hablar nosotros. Solo quiero decirles esta noche, porque quiero hablar mañana de las señales. Solo quiero decirles esta noche. Por favor, iglesia, despertemos. Despertemos. Si no mira las noticias, ustedes los chilenos miren. Porque ustedes los chilenos, hace 2 meses atrás, podían decir cualquier cosa de los argentinos, menos ustedes. ¿Quién iba a creer que Chile iba a entrar en una crisis descontrolada en solo 3 semanas? Evo Morales se sentía amo y señor de Bolivia. ¿Quién iba a creer que en solo menos de 8 días iba a caer? Bueno, es mañana, lo que tengo que hablar mañana es, mire Colombia, ahorita paralizada. Por favor, iglesia, despertemos. Prepáreme, siervo, ¿dónde está el pastor? Prepárame el sonido. Necesitamos esto. Iglesia, necesitamos congregarnos. Necesitamos asistir más a la iglesia. No escucha a esos demonios de las redes sociales que le dicen que no hay necesidad de congregarse, que la iglesia es su casa. No, Señor, eso es lo que el diablo quiere. Además contradice la palabra bendita. Pablo dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más cuando veáis que la venida del Señor se acerca. El peor error que pueden cometer ustedes ahorita es dejar de congregarse. Y eso es lo que los demonios de las redes sociales, disfrazados de predicadores, porque hasta el diablo se pone corbata. Eso es lo que Dios quiere, que te quedes en tu casa. Porque al quedarte en tu casa te vas enfriando, te vas enfriando, te vas enfriando, y luego terminas como el jugador de la selección de Chile, lleno de tatuajes por todos lados, que hasta el diablo te va a tener miedo. Porque terminas arruinado espiritualmente. No dejemos de congregarnos.